Paula Andrea Carballo Mercado y tengo 29 años. Ya quisiera saber cómo empezó todo el tema de la violencia intrafamiliar en tu casa. Bueno, esto fue un pololeo de 3 años, ya, el cual después decidimos, porque yo lo conocí a él por intermedio del trabajo, decidí yo irme a vivir con él a San Fernando, porque viajaba todos los días y decidimos vivir juntos. Después nos casamos y esto vino después del matrimonio, todo lo que fue la violencia. ¿Cuánto duró la tranquilidad en tu matrimonio? 2 años. 2 años. ¿Desde que empezaron a pololear? Sí, ¿Y cuándo empezó la violencia? ¿Después de...? después del matrimonio. ¿Pero mucho después o...? No, lo que pasa es que de antes yo tenía algunas dudas, después con el tiempo fui aclarando cosas y después de los 2 años ya me di cuenta que yo estaba siendo una mujer engañada. ¿Fue al tiro la violencia o fue primero física que iba y después fue la psicológica? No, empezó con psicológica primero y después la física. ¿Cuánto duró la violencia psicológica? Psicológica tiene que haber sido 1 año. ¿Y qué gatilló que empezara la violencia física? Al pillarlo yo en el engaño. ¿Y cómo fue eso? Fui viendo su teléfono, llamaba a deshora, la niña me llamaba por teléfono, me decía qué día se juntaba con él, me decía que le fuera a hacer la pillada, pero yo siempre creía que no, que me lo estaba mintiendo y al final lo comprobé y ahí fue la violencia física. ¿Y cómo fue eso? Bueno, la violencia física fue cuando yo tenía 2 meses de embarazo de Oscar, que es mi hijo ahora. Comprobé un engaño porque lo llamé yo, él había salido y me dice, yo le digo, ¿a qué horas va a llegar? Me dice, no, deja de llamarme porque después cuando llegue conversamos. Esto fueron las 6 de la mañana, el cual llegó, yo lo encaré porque andaba en mi vehículo, le dije qué es lo que andaba haciendo porque supuestamente tenía que haber llegado temprano. Contar que llega y me dice que no tiene por qué darme explicaciones o yo pedirle explicaciones y me agarra el pelo y me arrastra a un dormitorio. Y el cual empieza a patearme y me patea los glúteos y producto del pateo de los glúteos yo tuve sangramiento. Y lo otro que al defenderme de los golpes que él me estaba dando, que yo le pegué en los testículos, una patada, él llega después y me encierra media hora en un closet. Que a la vez me di cuenta que todos dicen por qué uno no se defiende y a veces peor por la reacción de ellos. Porque tienen más fuerza, me dejó mis glúteos morados, fue peor porque como que lo pateé en los testículos y empezaron golpes más fuertes, más fuertes, más fuertes. ¿Ni siquiera tuvo un poquito de consideración por tu estado? No, nada. Porque después de que él me había pegado, vio mi sangramiento, yo le dije que me llevara al hospital y él se arrodilló y me pedía disculpas y que no iba a volver a pasar y después volvieron a pasar las cosas. ¿Nunca fuiste a dejar una denuncia en ese momento? No, nunca fui por vergüenza, más que nada vergüenza. ¿Miedo? Miedo no, vergüenza. Ya. ¿Cuántas veces ocurrió la violencia física? Bueno, física, te puedo decir que pasaron 2 o 3 veces. La última vez, ¿cómo fue y qué gatilló a que fuera la última? Bueno, la última vez, que fue como la más fuerte, fue porque me llamó su ex polola y me dice que Oscar la tiene embarazada y tiene 2 meses. Y me dice, ella me dice, Paula, revísale su billetera, están los pasajes, él se vino a Viña, no fue a trabajar. El cual yo espero que él llegue del trabajo, llega a dormir porque estaba cansado, le saco su billetera, le reviso y estaban sus boletos del bus, donde había ido al paraíso. Y lo despierto y yo le digo, Oscar, ¿hasta cuándo me vas a mentir? Le dije, cuéntame tu verdad. Le dije, yo sé que tú me estás engañando y aparte viene una guagua en camino. Contar que él me agarra el pelo, teníamos una casa de 2 pisos, me tira del segundo piso, me tira al primer piso por la escalera
Y luego él baja corriendo y me empieza a patear todo mi cuerpo. Y yo lo único que hacía era cubrirme mi cara para que no me dañara mi rostro. Pero después con los golpes sangré por la nariz, boca, oído, porque fueron demasiado fuertes sus golpes. ¿Te quedaron marcas en la cara? Marcas no, pero producto una fractura facial. Ya. ¿Qué gatilló a que tú lo dejaras? ¿Fue el tema de la violencia o alguien te ayudó a salir de esto? Yo creo que para dejar esto me ayudó mis padres. ¿Fue para a ellos salir. los primeros que les contaste sobre el problema? Sí, lo que pasa que cuando fue la primera violencia, que yo tenía mis glúteos morados, todo, mi papá no lo podía creer porque esta persona era muy callada, era como que se notaba la persona ideal con mis padres. Y mi papá cuando yo le conté me dijo, Paula, conversen las cosas, no es bueno que nazca este bebé que viene en camino sin sus padres juntos. Y yo volví a la casa, conversamos y no hubo cambio en él. Pero ya después, la última vez que me pegó, ahí fue decisión de mis papás, me dijo que yo sí o sí tenía que salir de ahí. Ya. ¿Pusiste alguna constancia en Carabineros con respecto al tema? No, nada porque yo tenía amistades en investigación. Y recurrí a ellos como porque me ayudaron. ¿Y Imagínate. hicieron algo con respecto al tema? Sí, porque él no se podía acercar a la casa. Siempre yo tenía un carro policial cerca de la casa. ¿Y crees que la violencia, como se produjo en tu caso, fue parte de algún problema psicológico o que venía de antes con respecto a su familia? ¿O solamente fue contigo? ¿O igual con su No, general ahora? yo creo que él no puedo decir que lo haya tenido porque sus papás eran súper tranquilos, o sea, eran divorciados, pero de que yo haya visto golpes, no. ¿No? ¿Y tú crees que tenía algún problema psicológico? Yo creo que sí, su celo. Él era celópata.